Vamos a hablar de lo que es anestésicos endovenosos. Como sabemos muy bien, hay varios tipos de anestesia general. Hemos visto que una de ellas es la anestesia inhalatoria y otra es la anestesia total intravenosa, ¿no? Se hace a través de infusiones de medicamentos vía endovenosa. Entonces, igualmente que en toda anestesia, lo que queremos, nuestro objetivo es la amnesia, la hipnosis, la analgesia y en algunas circunstancias bloqueo neuromuscular, ¿no? Entonces tenemos diferentes anestésicos. Dentro de estos se encuentran los barbitúricos, que poco a poco se están dejando de utilizar, benzodiazepinas, opiáceos, ketamina, etomidato, propofol, hidroperidol. Como pueden ver en este esquema, este cuadro, hemos separado, ¿no?, sus efectos cardiovasculares, tanto de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, sus efectos en la parte respiratoria, tanto en la ventilación como en la broncodilatación, sus efectos a nivel cerebral, tanto en el flujo sanguíneo cerebral, tanto en lo que es la concentración de oxígeno y la presión intracraneana, ¿no? Entonces, vamos a ver que todos estos medicamentos, o la mayoría, producen a nivel cerebral una disminución del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Como se dan cuenta, los barbitúricos, benzodiazepinas, opiáceos, ¿ya?, hacen eso. También el etomidato y el propofol, ¿no? Pero quien no hace esto es la ketamina. En vez de que la ketamina disminuya, lo que hace es aumentar. Y de acuerdo a las flechitas, lo que se hace del flujo sanguíneo cerebral, por ejemplo, es mayor en la disminución del flujo sanguíneo cerebral con los barbitúricos, con el propofol, que con las benzodiazepinas, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Y también lo que hay que resaltar en la presión intracraneal, porque muchas veces son de elección este tratamiento, ya que el flujo sanguíneo cerebral, en el caso de los anestésicos endovenosos, como es el propofol o los barbitúricos, va a haber una disminución de la presión intracraneal, que en muchos pacientes es lo que buscamos y es lo que queremos, porque muchos de ellos llegan a sala de operaciones con aumento de la presión intracraneal, ¿no? Como ven acá, la ketamina produce un aumento de esta presión intracraneana. Por eso es que también cuando hay una hipertensión endocrinal, está contraindicado la ketamina, ¿no? Entonces vamos desglosando un poquito este cuadrito, que es muy interesante, y lo puse adelante por ese motivo, para que se den cuenta que todos los medicamentos endovenosos tienen efectos, ¿no? Hemos a nivel cerebral, también a nivel cardiovascular. En unos es mayor que en otros la disminución de la presión arterial media, ¿no? Pues como se pueden dar cuenta, es mucho mayor la disminución de la presión arterial media con el propofol, ¿no? Acá pueden ver, propofol, disminución de la presión arterial media, ¿no? Tres flechitas para abajo, ¿no? Es mayor, ¿no?, la disminución. Sí se produce una disminución con el fentanilo, que es una crucecita en comparación con el propofol, y con respecto a los barbitúricos, en este caso son 2 cruces para abajo, ¿no? Entonces vamos comparando también los efectos del midazolam, de los barbitúricos, de los opiáceos, ¿ya? Con respecto al propofol es mucho mayor. Pero si se dan cuenta, la ketamina no, la ketamina más bien aumenta la presión, ¿no?, arterial media. Nos vamos a desglosar y nos vamos a la parte respiratoria, ¿no? En cuanto a la ventilación, es mucho mayor la disminución de la ventilación
con los barbitúricos que con las benzodiazepinas, ¿ya? Y también hay que los opiáceos también, miren, 3 flechitas, ¿no? Que disminuye la ventilación, como el propofol, ¿no? También 3 flechitas para abajo. Entonces esto es muy importante. Diríamos que con la ketamina continuamos ventilando, sí se continúa ventilando, porque solamente una sola flechita para abajo que disminuye la ventilación. Pero acuérdense que todos estos medicamentos endovenosos que tenemos cuando nosotros los colocamos juntos, pueden haber una depresión mayor en la parte ventilatoria hasta llegar a la parte de lo que es broncodilatación es muy importante. Yo les decía cuando comencé sin inhalatorio, yo sí broncodilato, ¿no? Pero también con diferentes de estos medicamentos, por ejemplo, puedo producir broncodilatación, ¿ya? Entonces dense cuenta, acá la ketamina es un potente broncodilatador, ¿ya? Y eso es lo que quiero que se den cuenta. Entonces, bonito es este cuadro para entender un poquito. Entonces, vamos a hablar de lo que son en sí los anestésicos endovenosos. ¿Se me está escuchando? Hola, hola. Ay, excelente. Entonces, por ejemplo, los barbitúricos. Los barbitúricos anteriormente eran antes del uso del propofol, los más utilizados eran los barbitúricos, pues, hipnóticos clásicos, que son derivados del ácido barbitúrico, de ahí su nombre. Entonces vamos a tener el fenobarbital, el pentobarbital, el secobarbital, ¿no? Dentro de los efectos de los barbitúricos habíamos hablado que estos también disminuyen la presión intracraniana, disminuyen el flujo sanguíneo cerebral, disminuyendo también la demanda de oxígeno y manteniendo la presión de perfusión cerebral, manteniendo la relación de aporte y demanda de oxígeno. Entonces, también a nivel cardíaco vamos a ver un aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Entonces, el gasto cardíaco mantenido. Entonces, vamos a lograr una hemodinamia un poco más estable con los barbitúricos. Puede producir el tiopental broncoespasmo. Por eso es que se ha dejado, ¿no?, bastante su uso, porque este efecto no nos ayuda, ¿no?, en el momento de la inducción al paciente. ¿Ya? También puede llegar a la apnea. A nivel renal, disminuye el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Y tiene también inductores a nivel hepático enzimáticos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? De que va a hacer que otras drogas que se metabolicen a nivel hepático se metabolicen más rápido, ¿no? Esto también produce un grado, ¿no?, de relajación muscular, motivo por el cual también en algunos pacientes que tienen estatus convulsivo, donde la convulsión no se está pudiendo controlar, se le lleva a un coma barbitúrico, ¿no? Entonces, la ventaja, y siempre cuando antes lo utilizábamos, es que mantenía una mayor hemodinamia. Como ven, el gasto cardíaco está mantenido, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta su contractibilidad, ¿no? Que es lo que sería ideal, ¿no? Pero la parte del broncoespasmo es lo que nos preocupa. Las benzodiazepinas, ya conocemos una de ellas, ¿no?, que todas las veces lo vemos en la práctica, que es el midazolam. Entonces, estas benzodiazepinas tienen anillo benceno más diazepina, es su estructura química. Tenemos un metabolito activo que hace que sus efectos se prolonguen. Cuando son activos estos metabolitos, se prolongan, ¿no? Igualmente el midazolam tiene su metabolito activo, ¿no?
Su clasificación es de acuerdo a la vida media que tiene la droga en nuestro organismo. Por ejemplo, puede ser larga, intermedia, corta o ultra corta. Entonces, en la que tiene vida media larga es el diazepam, más de 24 horas. Vida media intermedia de 12 a 24 horas el oxazepam. Vida media corta de 6 a 12 horas el de alprazolam, que es el más conocido, oxazepam también, ¿no? Y menos de 6 horas el midazolam, que lo utilizamos frecuentemente en sala de operaciones. Lo utilizamos por eso mismo, ¿no? Porque es un ansiolítico que tiene una vida media ultra corta y definitivamente eso ayuda en nuestros pacientes, ¿no? Ya que nuestros pacientes terminan la anestesia, después se tienen que recuperar y muchos de esos pacientes se van a casa cuando son cirugía de día y otros van a sala, a su hospitalización, ¿no? Dentro de sus efectos a nivel cardiovascular, produce efectos cardiodepresores mínimos. Un momentito, por favor, chicos. Van a disculpar. Continuemos, por favor. Entonces, dentro de sus efectos cardiodepresores, son mínimos los efectos cardiodepresores que tiene. En algunos pacientes que tienen problemas en la diástole, en las cuales vamos a encontrar una disminución en cuanto a lo que es la distensibilidad, ¿no? Puede haber efectos un poco mayores en cuanto a cardiodepresores, pero son pacientes escasos, ¿no? De este tipo. Pero sí, los efectos cardiodepresores lo podemos ver en pacientes que muchas veces vienen chocados a sala de operaciones o vienen con sepsis severa o son ASA 3, ¿no? Y les colocamos un mínimo de este medicamento midazolam, pensando que no va a producir mayores efectos cardiodepresores, y sí se es notorio, ¿no? Los efectos que producen en estos casos especiales. Pero en general, en la mayoría de pacientes, sus efectos cardiodepresores son mínimos. También tenemos que el consumo metabólico de oxígeno disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la presión intracraneana. Entonces, es bueno, ¿no? También se puede utilizar en pacientes con este tipo de problemas, ¿no? El aumento de la presión intracraneana, porque sé que no me va a aumentar, me va a disminuir. Son ansiolíticos, sedantes, producen amnesia del tipo anterógrado. Eso significa que desde el momento que se coloca van a olvidar, ¿no? Pero no son retrógrados, no antes, sino después. Prevención y tratamiento de convulsiones, definitivamente, y relajantes musculares, producen relajación muscular. La ketamina. La ketamina es un medicamento que se ha usado anteriormente en las guerras, ¿no? Porque era un medicamento que nos ayudaba, como ustedes han visto, a mantener la ventilación del paciente, ¿ya? No quita los reflejos protectores de la deglución, de la tos, reflejos tosígenos, reflejos faríngeos. No quita la ketamina estos reflejos, los mantiene. Y eso hace que el paciente pueda, muchas veces, a pesar de estar con ketamina a altas dosis, poder deglutir, ¿no? Pasar sus secreciones, es decir, controlar las secreciones en la vía aérea. Entonces,
es un buen candidato, pero por sus efectos que produce, esos son los que hacen que no se pueda utilizar de esta manera, ¿no? Pero también con el tiempo se ha visto que con dosis pequeñas de ketamina vamos a poder lograr buena analgesia. Es decir, la ketamina es un buen medicamento para controlar dolores crónicos. Y eso es por su acción a nivel de un receptor específicamente, que ahorita lo vamos a conversar, ¿ya? Entonces es un análogo de las fenilciclinas, tiene un efecto alucinógeno terrible, el paciente alucina bastante, tiene alucinaciones vívidas, que significa vívidas, que son vividas por el paciente como algo totalmente real. Por eso es que tampoco está recomendado en pacientes que tengan problemas psiquiátricos, ¿ya? Y está contraindicado, ¿no? Entonces es una anestesia disociativa, porque disocia, ¿no?, la parte funcional del tálamo. Por eso es que mantiene la mayoría de sus funciones y no hay depresión a nivel tampoco cardiovascular, ¿no? Como se han dado cuenta, es el único que mantiene la presión arterial. Entonces, dentro de sus efectos a nivel de la función cerebral, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la presión intracraneana, pero está contraindicado en pacientes que tienen hipertensión endocraniana, aumenta el consumo metabólico de oxígeno a nivel cerebral. Sus efectos psicomiméticos, pues en alucinaciones, delirios, mioclonías, amnesia, también antidroga. Entonces, hay que darse cuenta de que ketamina, que este medicamento es al revés de la mayoría de cosas que ocurren con nuestros otros medicamentos, ¿no? A nivel cardiovascular, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, las dosis altas recién puede producir una depresión miocárdica, ¿no? También vamos a ver sus efectos a nivel pulmonar, ¿ya? Entonces aumenta la presión en la arteria pulmonar, produce cialorrea, bastante cialorrea. Uno de los problemas que tenemos también nosotros es la cialorrea intensa que produce, ya que muchas veces hacen broncoespasmo por esta cialorrea. Acuérdense que este medicamento, para que no tenga el paciente esas alucinaciones vívidas, se puede colocar midazolam para disminuir esas alucinaciones vívidas del paciente. También se asocia muchas veces a propofol, lo cual hace que estos efectos, los efectos de esta ketamina disminuyan, ¿no? Acuérdense que no deprime la respuesta de los reflejos de la vía aérea, pues el paciente puede deglutir, toser, lo cual permite que nosotros tengamos un mayor control de la vía aérea sin necesidad de intubar al paciente. Actúa a nivel de los receptores en el metil de aspartato, motivo por el cual va a ser un buen medicamento para disminuir el dolor agudo y crónico, y también para tratar y manejar los dolores neuropáticos. Estos medicamentos a bajas dosis son muy beneficiosos para este tipo de pacientes con dolores crónicos o dolores neuropáticos. Acá tenemos el etomidato. El etomidato es un derivado imidazólico. Su subunidad de receptor GABA potencia su efecto, deprime el sistema reticular, puede producir mioclonías en un 60%. El efecto que no se desea con el etomidato es la supresión córtico suprarrenal que el paciente pueda presentar con el etomidato. Por eso no todo el mundo utiliza etomidato en diferentes tipos de pacientes, ¿no? Siempre se cuidan de esta insuficiencia suprarrenal que puede ocasionar el etomidato.
Entonces hay que entender que altera, ¿no?, la síntesis de hormonas renales. Entonces, sabiendo ya los efectos que produce el etomidato, lo que nos lleva al uso de este es principalmente la parte cardiovascular, porque hemos dicho que todos por disminución del gasto cardíaco, ¿no? Pero ¿qué pasa a nivel cardiovascular? Tiene mínimos efectos. Entonces es un inductor ideal para que el paciente esté hemodinámicamente estable. Si se dan cuenta, mira, también a nivel respiratorio, mínima depresión, ¿no?, produce el apnea. Esto significa que nos da mayor tiempo para que nosotros podamos intubar al paciente. A nivel cerebral, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la presión intracraniana, la presión de perfusión cerebral se mantiene, ¿no? Produce mioclonía, ya tiene un 60%. Y acá está nuestro inductor ideal, ¿no? Ideal, ¿por qué no produce todas estas alteraciones que ya habíamos visto en las otras drogas? Pero tiene también los efectos a nivel cardiovascular que hay que controlar, ¿no? De acuerdo a la dosis que colocamos, de acuerdo al paciente que tenemos. El propofol, su composición química es el 2,6 disopropilfenol. Esta es una solución acuosa al 1% o al 2%. Dentro de su composición se encuentra el glicerol, lecitina de huevo y aceite de soya. Por eso es que hay pacientes a los que se les pregunta, ¿no?, alérgico a la soya, alérgico al huevo, ¿no? Muy importante las alergias. Facilita la neurotransmisión inhibitoria al unirse al GABA. Su acción principalmente es una unión al GABA. Puede producir el síndrome de infusión de propofol, y esto principalmente en pacientes que tienen mucho tiempo, están en la unidad de cuidados intensivos infundiéndose propofol 2, 3 o el tercer día podemos ver este síndrome. Entonces, dentro de los efectos a nivel cerebral, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la presión intracraniana y demanda de oxígeno, ¿ya? Entonces también a nivel cerebral es un protector, ¿no?, cerebral. Antiemético, otra de las funciones del propofol es un antiemético, pero a nivel central, ¿no? También es anticonvulsivante y produce depresión a nivel de la presión intraocular. ¿Qué pasa con la ketamina? Como habíamos dicho, aumenta la presión arterial, pero también aumenta la presión intraocular. En este caso, en el caso del propofol, disminuye la presión intraocular. Entonces tiene muchos efectos muy beneficiosos, ¿no? En cuanto a la parte cardiovascular, disminuye la precarga, el flujo sanguíneo coronario, el consumo de oxígeno, disminuye la presión arterial, disminuye la resistencia vascular. Pero esto también es muy importante porque depende bastante de la dosis y el tipo de paciente que estamos manejando. Hayamos hablado que muchas de estas drogas se unen a proteínas. Si hay mayor droga libre en el caso del propofol, entonces hay que preverlo, ¿no?, y disminuir la dosis para no tener mayores efectos a nivel cardiovascular. Pero como pueden ver, sí hay efectos a nivel cardiovascular, pero no son tan severos. A nivel pulmonar, es un cruce de presión respiratoria que puede llevar al apnea, ¿no? Muchas veces han visto que en la inducción el paciente deja de ventilar y generalmente es cuando le colocamos propofol, ¿no? Inhibición de la respuesta a la hipercapnia e hipoxia. Es decir, nosotros normalmente
pues tenemos un centro respiratorio, ¿no? El cual, digamos, si el paciente tiene hipercapnia, hace que nuestro centro respiratorio capte esto y mande, ¿no? una respuesta que es la ventilación más frecuente, ¿no? Entonces, esta respuesta queda inhibida ¿con quién? Con el propofol. Deprime los reflejos de la vía aérea. Es muy importante entender que ante depresión de los reflejos de la vía aérea, yo voy a tener que ver que este paciente ya no tiene protegida la vía aérea y tengo que intubar rápidamente. Entonces, es un inductor rápido. También tenemos, dentro de las drogas que tenemos para la inducción, tenemos desmetovidina. La desmetomidina se ha estado utilizando en los pacientes cuando teníamos la situación del COVID en UCI. ¿Y por qué lo utilizaban? Porque este medicamento, a diferencia del propofol, no deprime la parte ventilatoria tanto como este, ¿no? Entonces, y también es un muy buen analgésico. Entonces, es la desmetomidina en muchos pacientes para pseudoanalgesia es ideal, ¿no? Entonces, pero siempre hay que cuidarnos de sus efectos adversos que pueden presentar. Entonces, es un agonista de los receptores alfa-2 adenérgico, actúa a nivel de locus coeruleus hasta dorsales membrales y sistema reticular activador ascendente. Por eso es muy buen analgésico, ¿no? Y puede también ser coadyuvante en anestesia locorregional. Sus efectos adversos es la bradicardia, la hipotensión, sequedad de boca y náuseas. Entonces, acuérdense que la dexmetomidina no produce depresión ventilatoria como otros. Entonces, mira, es un buen antihipertensivo, es un buen sedante, un buen analgésico y también es antiescalofríos, ¿no? Entonces, definitivamente la desmetomidina es un medicamento que lo han estado utilizando sobre todo para la anestesia en pacientes neuroquirúrgicos, en los cuales una buena analgesia, una buena sedación con el paciente despierto, imagínense. Y el paciente le indica todas las molestias o los problemas que tiene el paciente durante la cirugía, que es lo que quieren los doctores o no de neurocirugía. ¿Ya? Esta es una vista rápida de nuestros medicamentos que tenemos, que estamos utilizando. Han estado leyendo un poquito en cuanto a la parte práctica, pero esto de los anestésicos endovenosos hay que complementarlo un poco más con la lectura, chicos, por favor. Y les pido bastante de esto y que en la siguiente clase les voy a tomar un pasito, pero el pasito no va a ser solamente de estas diapositivas que les estoy presentando. Hay que leer un poco más del libro que les he enviado, ¿no? ¿Ya? Con el delegado, entonces un poquito más para ampliar, porque esta es parte teórica y muchas cositas lo han visto en la práctica, pero sí ustedes tienen que leerlo bastante, ¿ya? Entonces, esto es en cuanto a anestésicos endovenosos. Ahora vamos a hablar de opiáceos. ¿Están ahí, chicos? Hola, hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces les voy a dejar de compartir. ¿Dónde están? Estas diapositivas. Y les voy a compartir las otras, ¿ya? Un momentito.
Entonces vamos a hablar de opiáceos. A ver, acá estamos. Déjenme verificar esto un poquito más. Espérenme un ratito. Ya estoy entrando recién. Está aquí. Esta semana no hemos hecho prácticamente la práctica, ¿no? Entonces, la siguiente semana sí o sí tenemos que, por favor, les pido para que vengan a las prácticas, porque ya no falta nada. Solamente faltan 2 semanas para iniciar el curso. Ahorita, sobre la fecha del examen, ¿qué día estaremos dando? Le estaría miércoles el 3. Entonces, prácticamente solamente tenemos esta clase de hoy y la siguiente. Nada más. Ya, para que amplíen un poquito más, chicos, acerca de anestésicos endovenosos, también tienen unas diapositivas que les coloqué con respecto a anestésicos endovenosos. ¿Ya? Lo tienen, está un poco más especificado, sus efectos secundarios, su farmacocinética, su farmacodinamia. ¿Ya? Para que lean. ¿Ya, chicos? Ya, estoy en doctora. Fíjate en el aula virtual, ahí dice anestésicos endovenosos, primera parte. Y justo lo estaba viendo. Eso de ahí. Y acá vamos a entrar a opiáceos. Vamos a avanzar opiáceos de una vez. Los que creíamos que teníamos harto tiempo y ahora tenemos poquitito, ¿no? Ya. Y acá estamos. ¿Dónde está el Meet? Presentación. Es este.
¿Se ve mi pantalla? Ya está. Hola, hola. Sí, doctora. Vamos a empezar con opiáceos. ¿Ya? Son sustancias derivadas del opio. ¿Ya? Tenemos las endorfinas, los opioides endógenos, las encefalinas, las endorfinas, las dinorfinas, que son opiáceos que se encuentran dentro de nuestro organismo, ¿ya? ¿O no? Que se encargan, estas muchas veces tienen que ver con el dolor, ¿ya? Y se puede también administrar estos tipos de opiáceos por vía oral, endovenoso, intranasal, rectal, subcutáneo, raquídeo, ¿no? Como ustedes han visto, tenemos diferentes tipos de opiáceos, menores, mayores. Dentro de ellos vamos a encontrar el tramadol, que es utilizado vía oral, ¿no? Mayores tenemos el fentanilo, que lo utilizamos endovenoso, intranasal, intrarrectal, subcutáneo, y también raquídeo, ¿no? Igualmente el tramadol se encuentra vía oral y vía endovenosa, ¿no? Pueden ser semisintéticos, que se utilizan generalmente son la oxicodona y la hidromorfona, que se encuentran vía oral para el manejo de pacientes con dolor oncológico. La buprenorfina, que ha ganado mucha simpatía gracias a sus efectos poco depresores a nivel del sistema respiratorio y con mayor tolerancia, ¿no?, que los demás opiáceos. ¿Ya? Entonces, esto hace que sea ampliamente utilizado. Lo podemos utilizar endovenoso, la buprenorfina, como también a nivel transdérmico, a través de sus parches que son ampliamente utilizados. Los sintéticos, los más conocidos, es el fentanilo, el alfentanilo, que está ganando mucho campo de acción últimamente por sus efectos de tiempo corto, de un tiempo corto en cuanto a sus efectos. Y también vamos a ver que no solamente según su origen va a ser la clasificación, sino también según su potencia, cuán potentes son. Pero tenemos los débiles y los fuertes, y dentro de los débiles vamos a encontrar el tramadol, codeína, hidrocodeína, y los fuertes el resto, como es el fentanilo, la buprenorfina, la metadona, ¿no? Metadona. Según la afinidad al receptor, ya habíamos dicho que los agonistas puros, ¿ya?, o los agonistas también parciales, su propio nombre lo indica, son agonistas, que significa que van a aumentar la acción, ¿no?, de este. Pero cuando son antagonistas o a nivel, porque sabemos que los opiáceos actúan a nivel de varios receptores, por ejemplo, el receptor mu, kappa, ¿no? En algunos son agonistas porque los receptores mu son agonistas, los estimulan, mientras que antagonistas en los receptores kappa, ¿me entienden? O algunos son antagonistas puros, en los cuales van a disminuir, van a actuar a nivel de diferentes receptores, siendo no agonistas, sino antagonistas. Entonces vamos a ver, ¿no?, cómo es que estos agonistas parciales, puros, o antagonistas o antagonistas puros, se van a encontrar los diferentes opiáceos según sean débiles o opioides fuertes, ¿no? Y también la acción, cómo es que ellos lo producen. Por ejemplo, los agonistas parciales, como es la buprenorfina, ¿no?,
tiene una alta afinidad por los receptores mu, pero una baja actividad intrínseca, bloqueando el efecto de los agonistas y el efecto tope para la analgesia. Entonces, los receptores mu son principalmente para la analgesia, por eso es que son buenos analgésicos y tienen alta afinidad hacia ellos, ¿no? Ya vamos a ver que estos agonistas puros, ahí el más conocido que cada rato utilizamos es el fentanilo, pero también el remifentanilo es otro medicamento que en anestesia total endovenosa se utiliza frecuentemente porque este remifentanilo, su acción, su farmacocinética, diré, se produce a nivel plasmático, entonces se va a eliminar muy rápidamente. Tiene una enzima plasmática que lo elimina rápidamente. Entonces, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, nosotros les cortamos la infusión de remifentanilo y a los 7 minutos el paciente ya no tiene remifentanilo, así es. ¿Ya? Entonces, por eso es que es muy ampliamente utilizado y también por eso es que cuesta todavía mucho, ¿no? Entonces, sí se utiliza en la práctica porque es necesario, pero solamente en casos particulares por el costo. También se va a encontrar también la codeína y el tramadol como agonista puro. Entonces tiene una actividad plena dependiente del receptor. Entonces, como es un agonista puro, va a producir todos los efectos que producen los opiáceos. Los buenos y los malos. Por ejemplo, buena analgesia, pero también puede producir depresión respiratoria, estreñimiento, náuseas, vómitos, retención urinaria, todo lo que no queremos, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de las agonistas parciales como la buprenorfina, ¿no? Que son más selectos a los mu, y esto hace que no tengan estos otros efectos que no queremos, como la depresión respiratoria, ¿ya? A muy altas dosis la buprenorfina produce depresión respiratoria, por eso les digo que para dolores oncológicos crónicos la buprenorfina ha ganado bastante espacio, por esa razón. ¿Ya? Entonces tenemos los agonistas antagonistas, ya hemos dicho que algunos son agonistas y otros son antagonistas. Entonces por eso es que dentro de esta se encuentra la nalbuphina, la nalorfina, butorfanol, el pentazocina, ¿no? Entonces, como su comportamiento como un antagonista en presencia de fármacos agonistas pueden precipitar un síndrome de abstinencia y aumentar el dolor en vez de disminuirlo, ¿no? Por este efecto agonista-antagonista. La verdad no he visto la utilización de estos medicamentos. Antagonistas puros, como son la naloxona. Entonces, la naloxona es el medicamento, el antídoto, como dicen, ¿no? Para los opiáceos. Acuérdense que hay un lugar en Estados Unidos que es que la utilización de fentanilo es como agua, ¿no? ¿Qué pasa? Que pueden producir paros respiratorios y muerte en estos pacientes. Entonces, el antídoto para estos pacientes es la naloxona. Acuérdense, si el paro es producido por fentanilo, por depresión respiratoria y ese paro, sí o sí, dentro de del plan que hacemos para manejo del RCP, se encuentra darle el antídoto que es la naloxona. Entonces vamos a ver los receptores, como habíamos dicho, ¿no? A nivel de los receptores mu, kappa, delta, sigma, ¿no? Y pueden ver la morfina, el fentanilo, el remifentanilo,
se encuentran los receptores MU, ¿no? Principalmente. Entonces, dentro de su efecto clínico, vamos a ver analgesia supraespinal, depresión respiratoria, dependencia física. Y también vamos a encontrar rigidez muscular. Acuérdense que estos medicamentos, algunos el fentanilo, y hay muchas muertes por ello, cuando se coloca muy rápido, puede producir tórax leñoso, que es esta rigidez muscular intensa, que no permite al paciente ventilar ni a presión positiva. La oxicodona, la morfina, a nivel también kappa, actúa y produce sedación y analgesia raquídea. También vamos a encontrar que a nivel sigma, a nivel del receptor sigma, también se ve, ¿no?, la acción de la pentazocina. Entonces, en realidad los efectos de los opiáceos son bastantes. También algunos producen alucinaciones, disforia. Por eso es que lo utilizan como droga, ¿no? El mecanismo de acción principalmente es la unión al receptor, ¿no? Este receptor opiáceo está acoplado, ¿no?, a una proteína G a nivel de la membrana celular. Y esta proteína G inhibe la adenilato ciclasa y de esta manera disminuye el contenido celular ¿de quién? Del AMP cíclico. Este AMP cíclico es el que abre los canales de potasio. Por eso es que se produce la hiperpolarización celular a nivel posináptico. Y si hay hiperpolarización, ¿qué vamos a hacer? Va a inhibir o reducir la liberación de neurotransmisores a nivel presináptico. Inhibe la abertura de los canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, ¿qué cosa va a hacer en sí? Una reducción de la excitabilidad neuronal. Entonces, habíamos dicho que los agonistas puros, ¿a quién tenemos? Adentro de los agonistas puros, a la buprenorfina. También tenemos que estos se fijan a los receptores MU y compiten con ellos. Efecto principal, analgesia, ¿no? Actividad analgésica espinal, puede producir depresión respiratoria como todo opiáceo, pero dosis dependiente. Dependencia física. ¿Qué significa tolerancia? ¿Qué significa tolerancia, chicos? Tolerancia significa que a mayor dosis vamos a lograr el efecto deseado, ¿no? Poco a poco va a aumentar su techo, ¿no?, tolerancia, y va a necesitar más dosis para lograr el efecto que quieren, ¿no? Entonces, acuérdense que también puede producir estreñimiento, náuseas, vómitos, retención urinaria. Dentro de los agonistas parciales tenemos a la mayoría, como es el fentanilo, la morfina, el fentanilo, ¿no? Entonces, esta alta afinidad también tiene por receptores MU, baja actividad intrínseca, tienen efecto techo, menor depresión respiratoria, menor dependencia física. Los agonistas, antagonistas que no son tan utilizados, pueden producir síndromes de abstinencia con mayor facilidad, ¿ya? Efectos pseudo alucinaciones, náuseas, vómitos, mareos, vértigos, ansiedad. Y los antagonistas puros, que habíamos dicho, nuestra naloxona, que es nuestro antídoto, ¿no?, a los opiáceos, bloquean los receptores opioides. Dentro de la farmacocinética de los opioides empleados en anestesia, su semivida contextual es el tiempo de descenso del 50% de la concentración plasmática de un fármaco tras duraciones variables de perfusión continua. Este dato refleja la acumulación de opioides en el organismo.
¿Qué significa? Que la semivida contextual para una perfusión de 4 horas, por ejemplo, para el fentanilo, es 262 minutos. ¿Qué significa? 4 horas yo dándole fentanilo, voy a tener que su semivida contextual, el tiempo de descenso en un 50% de su concentración plasmática, va a ser de 262 minutos. Esto significa más o menos otras 4 a 5 horas que va a estar en el organismo. Por eso es muy importante entender esta parte. A veces no la entendemos y es por eso que ocurren los accidentes posoperatorios, ¿no? De recuperación, que lo principal que debemos de darnos cuenta es el tiempo que ha durado la operación y cuánto de opioide ha recibido. Entonces, de acuerdo a eso, nos damos cuenta de que este medicamento va a tener mayor tiempo de semivida contextual, ¿no? Efectos de los opioides. Vamos a tener buena analgesia. No hay amnesia, con cuidado que se confundan. Yo les voy a poner los opiáceos producen amnesia, no producen amnesia. Producen convulsiones, pueden producir convulsiones, ¿no? Ahora, en los efectos a nivel pulmonar, hemos dicho que sí producen aumento de la rigidez muscular. Entonces, ustedes saben que la respiración depende bastante de los músculos, tanto pasivos como activos. Efecto depresor, ¿no? Disminuye la frecuencia respiratoria. También hace que el centro respiratorio no se active con la hipercapnia, ¿no? También produce bradicardia, disminución de la presión arterial, enlentece el vaciamiento gástrico, produce estreñimiento, aumenta la contracción del esfínter de Oddi, tener cuidado con pacientes con colestasis, estreñimiento, miosis, ¿no? Las pilas puntiformes. Dependencia física y tolerancia. Ya hemos dicho que es tolerancia. Sabemos la dependencia física que el paciente puede causar, rigidez muscular y a nivel endocrino disminuye la liberación de hormonas secundarias al estrés. Sus propiedades farmacodinámicas de los agonistas opioides: tenemos acciones psicomotoras, psicoafectivas. Entonces, hay dos compartimientos opuestos. Hay sedación, ¿no? Pero también vamos a tener efectos secundarios más frecuentes, como son las náuseas y los vómitos, estados de agitación psicomotriz que podemos encontrar más frecuentemente en niños, que decimos, ¿qué ha pasado? Está loco. Es la acción del fentanilo, ¿no? También en ancianos. La depresión del sistema nervioso central se efectúa a nivel subcortical, en la formación reticulada y en el sistema límbico. También va a tener acciones psicoafectivas, son de dos tipos. Casi siempre el paciente con dolor provoca euforia, sensación de bienestar con depresión de las emociones y de la agresividad. Más raramente provocan una disforia con una sensación de malestar, angustia o alucinaciones. Entonces podemos encontrar estas dos cosas. Esto se debe a su interacción con la dopamina en zonas específicas como núcleo accumbens. Tolerancia y dependencia física, visión. La tolerancia designa la disminución de un efecto farmacológico o la necesidad de aumentar la dosis necesaria para obtener el mismo efecto. La dependencia es una búsqueda compulsiva del producto como consecuencia de una primera administración. Puede ser física y estar asociada a un síndrome de abstinencia psicológica. Estas manifestaciones son consecuencias de consumos repetitivos de opioides y aparece tras un cese brusco de su administración o a la administración de un antagonista. Esta adicción es rara en el contexto de tratamiento crónico del dolor oncológico. Y eso sería todo, chicos, con respecto a los opioides. Con respecto a los opioides, bueno, hay que tener en cuenta que estos medicamentos se utilizan ampliamente. Había un paciente que venía y para su dolor tenía un dolor de miembro fantasma.
¿Conocen algo del tema? ¿Saben algo? Se trata acerca de un paciente que ha sufrido una amputación, ¿no? Pero tiene amputación, tiene dolor en ese miembro que no tiene, pero realmente tiene dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que a estos pacientes, si no se les maneja en el momento oportuno y adecuado el dolor, va a complicarse y va a ser un dolor de miembro fantasma que no va a cesar a pesar de que empieces a utilizar diferentes modos de manejo analgésico. Y muchos de estos se hacen dependientes física y psicológicamente a estos fármacos y buscan en todos los hospitales, clínicas, que le alivien el dolor y le den estos medicamentos como son la morfina, la buprenorfina, ¿no? Teníamos un paciente así que todas las veces nos buscaba para que le demos los parches de buprenorfina. Yo me imagino que sí, igual hasta la fecha si no se ha hecho el tratado, ¿no? Si no se ha hecho un adecuado manejo o cómo estará. Pero la verdad es que es muy triste ver, ¿no? La dependencia que hacen. Imagínense que tenía en todo su tórax y tenía parches de buprenorfina, estaban ya colocados, ¿no? Entonces, hasta ese punto llegan los pacientes. ¿Alguna pregunta que quieran hacer con respecto a opioides? Hola, hola. Hola chicos, ¿alguna pregunta con respecto a opioides? Todo claro, doctora. Clarito, clarito como el agua. Tan clarito que les vamos a hacer un pasito para la siguiente semana. ¿Qué les parece? De esto de anestésicos endovenosos y opioides. Les conviene, porque les voy a, más o menos tipo examen, les voy a darles unas cuantas preguntas. Serán unas 10 preguntitas o 20 preguntas mejor, les conviene a ustedes acerca de este tema que es bien complejo. Pero si tienen dudas, ahí también lo vamos a solucionar o vamos a ayudar, ¿no? Para que entiendan mejor este tema. ¿Ya, chicos? Entonces, a estudiar el siguiente sábado como un preexamen para que tengan claro este tema. Repásenlo, ¿ya? Ahí lo tienen las diapositivas, ahí dice anestésicos endovenosos, primera parte, eso léanlo, ¿ya? Anestésicos endovenosos, lean lo que es opiáceos, ¿ya? Si pueden aumentar, aparte de lo que les estoy dando, mucho mejor, para que lo entiendan más, ¿ya? Y nos veríamos la siguiente clase. Jeremy. Doctora, para el tema de la lista, por favor. Ya, a ver, espérenme un segundo.